captar recursos a través del mercado para el financiamiento de aranceles de los estudiantes de pregrado, para de esa manera poder subsidiar el posgrado y en buena medida también el desarrollo de la investigación en nuestras universidades. Eso era lo que quería compartir. Gracias, rector Muga. A continuación, el profesor Patricio Sangüesa. Muy bien. Bueno, felicitar en primer lugar al Foro Valparaíso por esta excelente iniciativa y sobre todo tratar el tema de la educación superior como tema central. Y yo quisiera también unir las exposiciones que se han hecho en el día de hoy en un tema de análisis referido al mercado, justamente, porque creo que para hacer este análisis hay que partir de la base de contar la historia de lo que ha ocurrido en Chile respecto de la educación superior y su evolución a partir de 1981, que es una fecha clave hoy día, ¿no es cierto?, para una nueva etapa en la educación superior chilena. Sabemos ya, se ha dicho mucho, cuál es la provisión que teníamos antes de 1981, y esa es una fecha que yo diría sería una fecha como revolucionaria en Chile para muchos aspectos, no solamente para la educación superior, sino para muchos otros aspectos de la vida nacional, particularmente aquella que tenía que ver con la provisión de ciertos servicios públicos, ¿no es cierto?, entre los cuales estaba la educación, también estaba la salud, estaba también la previsión, y entonces surge acá la posibilidad de que a través de un procedimiento bastante simple, los particulares pudiesen crear universidades privadas, existiendo estas otras universidades que eran las tradicionales, que eran 8, sin embargo, ¿no es cierto?, dentro de las estatales se produce podríamos decir, la regionalización a través de universidades derivadas de la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago. Ahora, estas primeras universidades privadas que se crean, yo diría que se crean producto de una necesidad también, la necesidad de ampliar la cobertura por la educación superior, y las opciones que tienen los países, en este caso Chile, fue ir, ¿no es cierto?, a liberar o liberalizar un sistema de educación superior a través, ¿no es cierto?, del emprendimiento privado. Nosotros todos sabemos que el primer decenio de esos emprendimientos fue bastante modesto en términos generales, modesto en el sentido de que los profesores que hacían clases en estas instituciones en general venían de las universidades tradicionales, y esto fue dándose de esa manera. Las primeras universidades se concentran más bien en las grandes ciudades, en Santiago, luego en Valparaíso y Concepción, y han seguido, ¿no es cierto?, diríamos, ubicándose, emplazándose en distintos lugares del país. Entonces es un sistema que nace muy, muy débil, obviamente, ¿no es cierto?, que es un sistema que nace muy débil y con costos muy bajos, por otro lado. Los costos, ¿no es cierto?, en general eran los profesores, que eran contratados por horas, etcétera, y eso permitió también que los márgenes y utilidades, siendo o no corporaciones de derecho público o privado, siendo o no corporaciones con fines o no de lucro, o de reinversión, ¿no es cierto?, o de retiro de utilidades, sin embargo, les permitió seguir avanzando, y esto hoy día nadie puede desconocer, ¿no es cierto?, el desarrollo de la universidad, de un conjunto de universidades privadas. Pero ¿qué pasó con el sistema? El sistema, a propósito de eso, en particular, me refiero a la Universidad del Estado, se transformaron como es el diojano. El diojano tiene dos caras, una mirando hacia un lado y otra mirando al otro. La propia universidad pública, la propia universidad estatal se empezó también a dar cuenta de la necesidad de tener una mirada, diríamos, de mercado de lo que estaba haciendo. Y entonces, por una parte, actuaba como una universidad del Estado, cumpliendo, ¿no es cierto?, los fines superiores, pero por otro lado también actuó mirando al mercado. Y al mirar el mercado, algunas de las universidades, no voy a mencionarlas, comenzaron a cerrar carreras que eran poco rentables, ¿ya?, a fin de adecuarse a ese mercado. Y en otros casos abrir carreras, ¿no es cierto?, que pudieran provocar ingresos a través de los aranceles, que al menos subsidiaran aquello que estaban haciendo y que no tenía una rentabilidad conveniente para la universidad. Entonces, el caso de la Universidad Estatal, se produce una transformación, no es una transformación absoluta, ni mucho menos, le faltó mucho a esa transformación y mucho acompañamiento estatal, particularmente en lo que se refiere a sus estructuras orgánicas internas y su institucionalidad, que se mantuvo en términos generales, ¿no es cierto?, como una universidad estatal que debe cumplir
los mismos requisitos que se cumplen por parte de la Administración Central del Estado en cuanto a su gestión administrativa y yo diría, ¿no es cierto?, y el cumplimiento de ciertas leyes que burocratizan diríamos, todos sus procedimientos y la lentifican en muchos sentidos. Y eso también la diferencia de las universidades tradicionales del Consejo de Rectores, que son anteriores a 1981, que sí son públicas en cuanto a sus fines, sin embargo son privadas en cuanto a su gestión, y eso permite entonces hacer las diferenciaciones entre este grupo de instituciones. Ahora, ¿qué es lo que ha primado en todo este proceso? Ha primado el mercado. Finalmente es un sistema, como se ha dicho acá también, desregulado. La única, digamos, grupo de universidades reguladas por leyes muy formales son las universidades estatales, el resto, ¿no es cierto?, son absolutamente desreguladas. Ahora, hoy se plantea el tema como una duda, la duda es si el Estado debe o no subsidiar a determinadas universidades y ello depende de los fines que esas universidades tienen. Si el fin es de lucro, entonces no debiera subvencionar la oferta, pero si el fin no es de lucro, pudiese subvencionar la oferta, sin perjuicio, lo cual debe siempre subvencionar o subsidiar a los estudiantes por la demanda que ellos hacen del sistema de educación superior. A nosotros nos parece que, en el fondo, el Estado debe tener un trato preferente con las universidades estatales por los fines que cumplen, por lo menos aquellos que están impresos en su misión, que debe mantener estas subvenciones a la oferta, a las universidades, diríamos, sin fines de lucro del sistema del Consejo de Rectores y que debe revisar con mucho cuidado lo que ocurre con algunas instituciones que no tienen fines de lucro en el sistema privado, porque entendemos que están cumpliendo un rol que es un rol público. Y el rol público o el rol privado que se cumple, yo lo estimo por sus fines. Vale decir, el fin es público o el fin es privado. Y cuando el fin es de lucro, ese es el fin. O sea, es un fin privado. Es el fin de la universidad en este caso. Ahora bien, respecto de lo que ocurre con los aranceles que pagan los estudiantes en Chile, y que son los más altos del mundo, como dice Patricio Meller, y que eso es efectivo. El problema no es un problema del costo de la carrera, sino que es un problema del precio que se cobra, y eso significa, ¿no es cierto?, que el precio lo determina el mercado de acuerdo al prestigio de la carrera, por una parte, y al estatus que ella significa para el estudiante. En relación a eso, hay una distorsión inmensa en Chile entre el costo y el precio que se cobra. Vale decir, y hemos puesto ejemplos, una carrera, por ejemplo, de Derecho es más barata que una carrera de Pedagogía en Física. Sin embargo, existen muchas carreras de Derecho en Chile, entiendo que son más de 40, y sin embargo existen muy pocas carreras de Pedagogía en Física en Chile, entiendo que son 3, en donde la demanda por la carrera de Derecho es mucho más alta que la demanda por la carrera de Pedagogía en Física, en donde los puntajes son más altos en Derecho y los puntajes son más bajos en Pedagogía en Física, y en donde el costo de la carrera de Pedagogía en Física es 2,5 veces más alta que el costo de la carrera de Derecho. Entonces, ¿cuánto se puede cobrar en una y en otra? El precio no depende del costo, sino que el precio depende de la demanda y del estatus que esa carrera tenga para el estudiante. Ahora bien, respecto del mismo punto, respecto de la apropiación privada o pública que hace, ¿no es cierto?, el estudiante y la sociedad respecto de la formación profesional. Yo creo que ese es un tema que aquí en Chile se ha tratado mal. Y se ha tratado mal porque siempre se dice que el beneficio final lo tiene quien estudia, quien se forma, porque él va a recibir una mejor remuneración al momento de ejercer su profesión. Y yo creo que esa es una visión equivocada y que nos hace distorsionar todo diríamos, el planteamiento sobre el tema del financiamiento de la educación superior. Se dice el financiamiento debe ser fundamentalmente privado porque quien se beneficia de esto es el estudiante. Y la verdad de las cosas es que cuando uno mira, ¿no es cierto?, en relación al beneficio, yo pensaba en lo siguiente. Un alumno que ingresa hoy día, año 2010, a estudiar pedagogía básica, que es un gran tema que está en Chile siendo tremendamente cuestionado, lo que está pasando con la educación.
Fíjense ustedes que se va a formar entre el 2010 y el 2015 y va a trabajar por lo menos 40 años, vale decir, la última persona que va a formar probablemente lo haga el 2055, y esa persona va a tener una actuación en Chile importante por lo menos hasta el 2110. Vale decir, el personaje que ingresa hoy día está influyendo en la sociedad chilena hasta el año 2110. Y sin embargo nosotros estamos debatiendo sobre cuál es el beneficio que esa persona al formarse, cuál es el beneficio, si es público o es privado el beneficio. Y yo planteo que no más público puede ser un beneficio de una persona que se forma y que está afectando el desarrollo de la sociedad hasta el año 2110 aproximadamente, solo una persona que ingresa este año. Y por lo tanto es urgente revisar, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo en materia de educación superior, porque centrado en el tema de las pedagogías, hoy día, y todos lo sabemos, las carreras pedagógicas reciben alumnos con más bajos puntajes de la PSU en el sistema de universidades tradicionales y como se examinaba el otro día en algunas universidades privadas, alumnos que ingresan con menos de 400 puntos de la PSU a estudiar pedagogía y tienen el mismo título profesional, con las mismas, diríamos, características de su validez por ser reconocidos por el Estado que cualquier estudiante que estudia pedagogía en una universidad tradicional. Y esa persona que ingresa con bajo puntaje, la universidad, por razones simplemente de mercado, no les puede cobrar más allá de un valor que está establecido, yo diría, ¿no es cierto?, en ninguna parte, sino simplemente en el mercado, es lo que cobra la competencia y sobre la base de ese cobro se establece el arancel. Ahora bien, si es así, la pregunta es, ¿qué profesores debiesen hacer clases en pedagogía? ¿Y cuánto debieran ganar esos maestros de maestros cuando están trabajando, ¿no es cierto?, y esculpiendo a quienes van a ser los constructores en gran parte de la sociedad? Y allí nos encontramos también con otro problema. Si los aranceles son los más bajos, entonces el sistema de costos, ¿no es cierto?, de esa carrera va a tener que ajustarse a esos aranceles, que no será lo mismo que una carrera de ingeniería comercial u otra que esté también de moda y que la gente quiera estudiar en ella. Entonces el mercado no es un mercado regular lo que tenemos hoy día, es un mercado absolutamente irregular en donde carreras que probablemente no hagan tanta falta están en demasía y carreras que hacen mucha falta están, ¿no es cierto?, diríamos, subvaloradas y por lo tanto existen muy pocas en el país. Entonces, el sistema del mercado no regula bien el modelo, no regula bien, ¿no es cierto?, al sistema de educación superior y como aquí se ha dicho, quizás es uno de los sistemas más desregulados de todo. Ahora bien, lo que ha dicho Alfonso Muga, de que a su vez un conjunto, un país en donde los precios por la educación superior son los más altos del mundo, la universidad además tiene que entrar a subsidiar con estos mismos recursos toda la otra actividad que la universidad realiza responsablemente, incluida la investigación, por supuesto que es cara, ¿no es cierto?, y la innovación y todo lo que significa el perfeccionamiento, etcétera, quien soporta el gasto finalmente es el estudiante del pregrado, fundamentalmente. Ahora, el sistema de acreditación, estamos en el tiempo, ¿no? Sí, estamos en el tiempo. El sistema de acreditación, yo pienso que debe adecuarse, debe revisarse en primer lugar. El actual sistema de acreditación nuestro debe revisarse, tiene un tiempo prudente como para entrar en una autoevaluación el sistema y adecuarse a una mirada distinta de desarrollo país, ¿no es cierto?, en donde probablemente el sistema de acreditación podría corregir estas distorsiones que el mercado tiene y de tal modo que desde allí o desde un sistema más regulatorio del Estado, creando una fuerte subsecretaría de Educación y una superintendencia de Educación Superior, podría suceder, ¿no es cierto?, que nosotros pudiéramos corregir aquellas distorsiones que el mercado actualmente tiene. Gracias, profesor. Hemos seleccionado dos preguntas, una para el profesor Eugenio Díaz y otra para don Carlos Peña. Con
estas respuestas estaríamos dando término a este tercer bloque, digamos. No estoy de acuerdo para el profesor Carlos Peña. La pregunta dice lo siguiente: no estoy de acuerdo con la transferencia del subsidio a cada estudiante por las universidades para que libremente opten entre la oferta existente. Dice el profesor Peña: ¿por qué un alumno pobre no puede tener el derecho del rico a elegir? El marco de referencia de la pregunta, en nuestra opinión, es erróneo. Creo que el profesor sabe que no es libre la competencia entre estatales y privadas, que es lo que debe prevalecer. Las estatales tienen las mismas limitaciones de entidades públicas, endeudamiento, adquisiciones, contrataciones, etc. Las privadas aprovechan el inequitativo sistema para obtener las ventajas como el SPID entre la formación del investigador por el Estado para su aprovechamiento docente por la empresa privada sin fines de lucro, entre comillas. Profesor Carlos Peña. Bueno, yo en general estoy de acuerdo con ese planteamiento. Yo lo que dije, pero claro, es probable que haya sido poco preciso o no suficientemente explícito. Yo sostuve que la entrega de subsidios a la demanda y el reconocimiento del estudiante a transferir entonces ese subsidio a la institución que él prefiriese, eso fue lo que dije, estaba subordinado, pero claro, no lo subrayé suficientemente, esto es obvio, estaba subordinado, dije, a un conjunto de mejoras institucionales, entre las cuales estaba favorecer o prestar un trato preferente a las universidades estatales, establecer condiciones de acreditación muchísimo más exigentes que las que actualmente provee el sistema legal, discriminar con total claridad entre instituciones con y sin fines de lucro. Me parece que si se cumplen esas condiciones institucionales, ya no será cierto que tendremos un mercado tan extremadamente asimétrico como sin embargo hoy día existe. De manera que estoy de acuerdo con el planteamiento, yo lo haría más complejo, ¿no? Fue lo que intenté decir, pero veo que fracasé. Hay que reformar el marco institucional y sobre esa base, en cambio, proveer subsidios a la demanda de libre elección. Gracias, profesor. Hay otra pregunta para el profesor Eugenio Díaz. Los resultados de la prueba inicia aplicada a 2.340 profesores jóvenes en forma voluntaria informó de una penosa realidad. Los profesores examinados no dominan contenidos en matemáticas. ¿Qué explicación puede esgrimirse respecto de la incoherencia presentada en que el 96% de las universidades donde se formaron profesionalmente estos docentes tenían acreditación de calidad? ¿Es seria y confiable la acreditación de calidad? La vieja pregunta, ¿quién o quiénes evalúan al evaluador? En este caso, la institución acreditadora. Bueno, sobre el sentido de la pregunta, nosotros lo conversamos mucho en la comisión, invitamos a las agencias que habían acreditado las carreras de pedagogía y algunos expertos en la materia. El tema es larguísimo y probablemente va a ser abordado en el panel siguiente o alguna referencia a aquello. La prueba inicia y el sistema de acreditación miden cosas distintas, eso es súper evidente. Medimos cosas distintas y por consiguiente no son comparables las dos pruebas o los dos sistemas de evaluación. La acreditación mide fundamentalmente procesos, sistemas y resultados en función de los propósitos declarados, pero no hace esa medición que era la medición a la cual aludía Meller. Meller decía, ¿por qué no ponerle a todas las carreras una medición como esa de inicio o como la hacen las medicinas? Esa medición no está incluida en la acreditación. Por consiguiente, es razonable que haya resultados distintos. Sin embargo, la verdad que a mí personalmente igual me inquieta el tema, francamente. O sea, uno puede decir, puede haber resultados distintos, pero ¿por qué tan distintos? ¿Qué está pasando que los resultados son tan distintos? ¿Qué tendríamos que mirar algo más en los procesos de acreditación que permitieran que hubiera
rango de diferencia razonable, pero tal vez no tanto. Yo creo que son temas que no tienen una respuesta fácil y que yo quisiera que estuviéramos abiertos a conversar entre los distintos actores, lo mismo que a revisar el sistema de acreditación. Lo señalaba el rector Sangüesa, los otros expositarios, el rector Peña ha hecho alguna referencia, el rector Muga ha hecho otra referencia. A mí me parece que las cosas que ellos han dicho son completamente razonables. Tenemos que revisar el proceso de acreditación, cómo hacernos cargo. Efectivamente, la exigencia de resultados de una manera tan absoluta mata la innovación. Y yo creo que hay una manera de interpretar la acreditación que no siempre es compartida por mis colegas, de que tenemos que interpretar de alguna manera de que estimulemos la innovación. Y cuando hay innovaciones, flexibilicemos la exigencia de resultados finales y pidamos más bien miradas sobre resultados parciales o cómo se instalan los procesos de innovación. Si se instalan de una manera razonable, adecuada, uno puede pensar que van a tener buenos resultados y mirarlo de esa manera. Y los temas, los paradigmas, hay que trabajarlos porque son parte de la naturaleza humana, pero la evaluación tiene que hacerse, tiene que tratar de limpiarse de paradigmas y tenemos que ser más rigurosos a la hora de mirar los modelos, los distintos modelos institucionales. No es de cargo nuestro, francamente, el tema del lucro, pero tampoco podemos eludirlo, porque está en las misiones declaradas y en la consistencia entre las acciones que se realizan y lo que se declara. O sea, por esa vía también es razonable que el rector Peña nos diga, bueno, ¿y ustedes cómo se hacen cargo de eso? Son temas, digo, que estamos terminando nosotros nuestro mandato a finales de año, tenemos este segundo semestre del año pensado hacer un proceso de análisis, pero junto con los actores, porque más allá de la opinión nuestra, lo que importa es la opinión de los actores sobre el sistema. Y yo aprovecho para terminar reiterando mi reconocimiento por haber sido invitado a esta actividad y las felicitaciones más calurosas a los organizadores de este foro. Muchas gracias. Gracias, profesor Díaz. Terminamos entonces este tercer bloque dando nuestro más cálido agradecimiento a quienes han dado realce, ¿no es cierto?, a este foro, los expositores, por su generosidad participativa y por la calidad de sus exposiciones, y también a nuestros comentaristas. Invito al moderador del próximo módulo, el profesor Raúl Arar. Muchas gracias a todos. Quiero excusar, ayer les anunciamos que habíamos hecho un agregado al programa para la intervención de Juan José Ugarte, el nuevo director de Educación Superior del Ministerio de Educación. Bueno, el día de hoy, a primera hora, Juan José me llamó a mí, también habló con el rector Muga, excusándose. Me dijo textualmente que era muy mateo para estas cosas, estaba muy interesado y tenía un documento preparado, pero recibió un encargo urgente del ministro de entregar determinadas informaciones. Ejercí ese cargo 6 años, es extraordinariamente exigente y por lo tanto lo entendemos perfectamente. Es un honor para mí presentar a nuestros dos conferencistas y sus comentaristas en este tema, desafíos de la educación general, calidad y política, con Juan Eduardo, con Cristian. Trabajamos en el Ministerio de Educación durante muchos años y es un honor para mí contar que el foro cuente con la presencia de ellos. La primera conferencia va a estar a cargo 20 minutos de Juan Eduardo García Huidobro, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado y expresidente del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, quien va a exponer el tema Educación, Segregación y Democracia. Juan Eduardo es profesor de Filosofía de esta Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctor en Sociología y Educación de la Universidad de Lovaina, y en el Ministerio de Educación dirigió
la División de Educación General. Cristian Cox es director del Centro de Políticas y Prácticas en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Va a exponer sobre procesos de formación de profesores. Cristian es sociólogo por la Universidad Católica de Chile, doctor en Sociología por la Universidad de Londres y en el Ministerio de Educación dirigió la unidad de Currículum y Evaluación. Los comentarios a estas conferencias van a estar a cargo de Mario Weisblut, que es Coordinador Nacional de Educación 2020 y es un destacado académico y consultor internacional, y de José Weinstein, gerente de Educación de la Fundación Chile y ex ministro de Cultura. Dejo en consecuencia con ustedes al profesor Juan Eduardo García Huidobro. Bueno, muy buenos días. Parto agradeciendo la iniciativa y la invitación. Yo voy a hacer una exposición más bien sobre los aspectos institucionales del sistema, tratando de mostrar que pese a un enorme avance de la educación chilena, tenemos algunas cosas institucionales no resueltas que dificultan mucho los temas de calidad y equidad en los cuales estamos empeñados. Educación, segregación y democracia, del centenario a los pingüinos. El esquema de la presentación va a ser 5 hitos, muy rápidos, ¿no es cierto? En primer hito, el primer centenario, ya van a ver por qué, aquí es donde se lanza la educación a lo que tenemos hoy día. Un segundo hito es donde estamos, desde la reforma de los 90 hasta hoy. Enseguida voy a mostrar cómo esos 2 hitos que dan la línea del tiempo se cruzan con 2 elementos institucionales mayores que son, a mi juicio, los que nos están complicando más institucionalmente el sistema, que es la reforma de los 80 y el financiamiento compartido del año 93. Terminaré con algunos desafíos mirados desde la revolución de los pingüinos, que podría ser un 5.º hito. La educación en el primer centenario. En el primer centenario se da un debate largo, 20 años, una ley en el Congreso que entra, sale, etcétera, en el cual hay en esa ley al menos 2 conceptos que se discuten mucho: el concepto de la obligatoriedad, vale decir de la universalidad de la educación, y el concepto de la institucionalidad, en la cual el punto que se toca es si debe haber un mismo sistema para todos los chilenos y chilenas o si debería haber 2 sistemas. Vamos a ir a eso. Fue un debate fuerte. Yo he puesto ahí un par de posiciones desde la reacción a la ley y enseguida una en pro de la ley. Leamos una de ellas, la del senador Blanco, por ejemplo. Tras esa ley que sus sostenedores llaman de libertad, veo yo la persecución. Tras la introducción obligatoria, diviso la enseñanza laica, y con la enseñanza laica veo al pueblo sin religión y sin freno. Y esta perspectiva es lo que me aterra. La posición de la Revista Católica, con menos vehemencia, pone el tema más bien del socialismo o del derecho que tiene o no tiene el Estado de obligar a la gente a mandar a sus hijos a la escuela. En el otro extremo de la discusión, el senador McKeever, un defensor de la ley, señala lo siguiente: y más estrechamente se relaciona la instrucción con el interés político. Cuando el Estado se haya constituido sobre la base de la igualdad y de la participación de todos, no se comprende una organización constitucional de esta clase sin un pueblo educado. Una república democrática y representativa cuyos ciudadanos viven en la ignorancia es sencillamente una ficción y un peligro. En síntesis, se conecta en la discusión Estado, democracia, igualdad, educación. Por fin la ley se aprueba, ¿no es cierto? Y aquí hay un punto que me parece importante destacar. Esa idea de que la educación era para todos fue un principio democrático rector de la educación chilena y es el único que hemos tenido. Yo diría que ese es el horizonte normativo que explica lo que tenemos hoy día. Educación para todos. El otro tema, no igual institución, o sea, el otro tema no se resuelve
y se decide que va a seguir habiendo un tipo de educación para la élite y una educación más masiva para el resto de la gente. Segundo hito, la reforma de los 90. Lo propio de este momento es que se completa la expansión. Hay un diagnóstico con el cual partimos el año 90 con la reforma, que es un diagnóstico que es el mismo que hacemos hoy día. Todos están en la escuela, pero no todos aprenden en la escuela. Llevamos 20 años con esa complicación. La política fue una política en la cual uno podría distinguir tres cosas importantes. En primer lugar, se mantienen las reglas del juego del 81. Ya vamos a ver cuáles son esas reglas del juego. La educación ha sido prioridad para el país desde el año 90. O sea, llevamos 20 años en los cuales la educación ha tenido un tratamiento preferencial. Hay detrás de eso, mantener las reglas del juego del 81, un nuevo paradigma, que es la idea que un Estado activo, promotor, va a contrabalancear al mercado como regulador del sistema. Y el gran lema es educación de calidad para todos. Se ha multiplicado el gasto, más que duplicado el salario docente, hay una gran mejoría de insumos, textos, computación, tiempo escolar. Y respecto a resultados, yo diría que uno puede señalar tres cosas. Uno, hay un aumento sustancial de las oportunidades educativas. Ahí coloco algunos datos que son CACEN 2006, que es la última que tenemos. En cobertura se pasa del 77 a 90 en media, de 14 a 32 en educación superior. Hay un leve mejoramiento de los aprendizajes, hay una mantención de la desigualdad y un aumento de la segregación. No vamos a ver muchos datos, me los voy a ir saltando en honor al partido y al tiempo, pero algunas cosas que son importantes. Si nosotros tomamos hoy día el decil más pobre, de nuevo datos del 2006, yo creo que hoy día están todavía mejores, ¿no es cierto? Vemos que la gente de 65 años o más, de ese 10% más pobre, había cursado 4.3 años de escuela. Los jóvenes del decil más pobre ya tienen en promedio 10.6 años de escuela. Si miramos eso, vemos que en ese mismo sector de pobreza, el 90, solamente un 26% de los jóvenes completaba media, hoy día, o el 2006 lo completaba el 58%. Abajo hay unos numeritos con el decil más rico para mostrar, digamos, las distancias que existen. Esperanza de avance en aprendizaje. El año pasado, cuando aparece el CIMSE del 2008, es primera vez que se da un avance significativo en CIMSE en lenguaje. Pese a todo lo que se ha dicho de lo horroroso del CIMSE de este año, lo que conocimos este año es de nuevo una buena noticia. Por primera vez se da un avance significativo, ¿no es cierto?, en matemática y comprensión del medio. Por supuesto que esos avances no nos dejan donde deberíamos estar, pero son buenas noticias. También es buena noticia, ¿no es cierto?, el salto que Chile da entre el 2000 y el 2006 en PISA, que es el país del mundo que en lenguaje avanza más en ese periodo de 6 años. Obviamente que si nosotros nos comparamos con la OCDE, por ejemplo, tenemos problemas. Tenemos más de un tercio de la población en un nivel prácticamente de iletrado, o sea, de muy bajo capacidad lectora, en este caso de lenguaje natural o materno y lenguaje matemático. Y tenemos solamente un 14% en el nivel más alto, comparado con la OCDE, que tiene un tercio en el nivel más alto y la mitad que nosotros en el nivel peor. Y el otro gran problema que tenemos, no voy a insistir en los datos, pero es que tenemos ese logro tremendamente segmentado y segregado por grupos sociales. La mitad de los alumnos más pobres no logran comprender lo que leen o no logran avanzar en cuarto básico a una comprensión lectora importante, contra solamente un 10% de los más ricos en esta situación. Voy para atrás ahora, reforma de los 80, para mostrar algunos aspectos institucionales. La reforma de los 80 es el cambio institucional mayor que ha tenido, yo creo, la educación chilena siempre. El contexto es de las modernizaciones neoliberales, en un contexto donde la educación no es prioridad, se dan dos grandes medidas que son las que
tocan muy profundamente el sistema educacional chileno. Se inicia la subvención, vale decir, se da un subsidio a la demanda y no a la oferta, y se da la administración de la educación pública que estaba en manos del Ministerio de Educación a la educación a los municipios, los que deben competir por recursos con los privados. La racionalidad de esta política es la idea de crear un mercado educativo, eso está dicho explícitamente. La idea de que tiene que haber un trato igualitario a los públicos y los privados es parte del supuesto de ese mercado, y la racionalidad es que la competencia nos iba a traer una educación de calidad, cosa que sabemos no ha pasado. Lo que sí pasó fue una transformación institucional muy importante. El año 82, el 75% de la educación chilena era pública y solamente el 24% era privada, no particular subvencionada, de las cuales había más o menos un 10% pagado y un 14% con subvención estatal, bastante más pobre que la actual, pero subvención estatal al fin. Y llegamos hoy día, año 2008, no tengo los datos del 2009, a que ya la educación particular subvencionada es mayor que la educación pública y que probablemente este año ya la educación pública bajó del 40%. La otra cosa importante como cambio institucional es que no solamente cambia la institución, sino que se va dando progresivamente una ubicación de los estudiantes de acuerdo a su ubicación social en diferentes tipos de escuelas. Así tenemos que los más pobres, bajo y medio bajo, están en un 80% en los municipios, los de sectores medios están más bien en particular subvencionados y obviamente los de alto en pagados. Los resultados de las diferentes dependencias siguen el nivel socioeconómico, no voy a detenerme en eso. Sí hay una cosa que es muy importante, es que cambió la percepción de educación. Cuando uno le pregunta a los padres que tienen a sus hijos, en particular subvencionados, si considera buena la educación de sus hijos, 76 dice que sí. Cuando hace la misma pregunta en municipal, 45 dice que sí. Pero lo que es más interesante es lo que está abajo. Cuando uno le pregunta a la gente que tiene a sus hijos, en particular subvencionados, ¿por qué no eligió la municipal? La respuesta más votada es porque es mala. Cuando uno le pregunta a la gente que tiene a sus hijos en municipal, ¿por qué no lo tiene en la educación particular subvencionada? Es porque es cara. En otras palabras, uno podría interpretar estos datos diciendo que hay una percepción creciente de que la educación pública es mala y que los que están en ella o persisten en ella es porque no pueden pagar la otra. Financiamiento compartido, cuarto hito. El financiamiento compartido, si alguien recuerdo simplemente el concepto, es la posibilidad que tienen establecimientos que reciben subvención del Estado en cobrarle a la familia. Esto en básica se da solamente para los particulares, en media se da para los particulares y municipales, pero ha sido importante solamente entre los particulares. El máximo del cobro hoy es de 69.830.000 pesos y hay un pequeño descuento cuando uno equivale a 16.000 pesos si yo cobro mucho, que sería el total. Si cobro menos es decreciente, así se hace que cuando cobro solamente menos de 15.000 pesos no tengo ningún descuento. El crecimiento, la evolución del financiamiento compartido ha sido también espectacularmente importante. El año 93, cuando se establece el sistema, tenía 142.000 alumnos, el año pasado tenía 1.200.000 alumnos. Esto significa que el año 93 solamente un 11% de los estudiantes chilenos pagaban por su educación. Pagaban, o sea, educación privada pagada, o pagaban algo, financiamiento compartido. Hoy día el 44% de los estudiantes del país tiene que pagar por su educación. No voy a insistir mucho en las diferentes medidas que hay de segregación, pero la lógica del pago es la que lleva a la segregación. O sea, si yo
tengo, por un lado, la idea de que mientras más pago, mejor, más beneficio estoy haciendo para mis hijos, hace que todo el que puede pagar, paga. ¿Y cuánto paga? Lo más que puede pagar. Por lo tanto, se va dando, ¿no es cierto?, una segregación o una estratificación brutal dentro del sistema. Estos son unos datos calculados en base a PISA, entiendo, de CEPAL del 2007, en el cual la pregunta que se hace, un estudiante de comunidad escolar de estrato alto en Chile, ¿con cuántos estudiantes de estrato diferente se encuentra? Y tenemos que la proporción es 19:1, el promedio latinoamericano es 10:1, el promedio de la OCDE es 5.4:1. Vale decir, tenemos a nivel alto, pero también a nivel bajo, porque pasa lo contrario, ¿no es cierto?, un sistema totalmente segregado. Vamos a saltarnos a estas medidas, que son otros cálculos hechos por Juan Pablo Valenzuela, también con PISA, que muestra que Chile es el país que, si uno mira el sistema en profundidad, tiene la segregación más alta del mundo. Un poco como el pago de Meller, también pasa con la segregación. ¿Cuáles son las consecuencias de la segregación? Yo diría que aquí hay dos tipos de consecuencias. Una que tienen que ver con integración social en sí, o sea, yo no me encuentro con los distintos, y otras que tienen que ver con la enseñanza de la democracia. O sea, es muy difícil enseñar igualdad y democracia cuando estoy experimentando cotidianamente más bien la desigualdad. Hay otras dos más sistémicas que tienen que ver, una con el tema de la voz. Vale decir, si yo tengo a todos los pobres juntos, por supuesto que la fuerza social que existe para pedir una mayor calidad de educación es mucho menor que si yo tengo en todas las escuelas gente que tiene más capacidad de darse cuenta que lo que se está recibiendo no es lo correcto y más capacidad de influencia para pedir. Y finalmente está el efecto pares, ¿no es cierto?, que no es una cosa que funciona de a uno, sino que precisamente a los pobres les va mucho peor en la educación cuando están todos juntos, vale decir, cuando no hay ningún tipo de diferencia o de heterogeneidad en los grupos de estudiantes. Vamos a la revolución de los pingüinos. Teníamos educación para todos, después un grito de educación de calidad para todos. Yo creo que se puede interpretar el grito de los pingüinos como la misma educación para todos. Movimiento estudiantil organizado, extenso, que tiene dos características, yo creo que es importante que recordemos. La primera es un enorme apoyo social, o sea, detrás de ese millón de estudiantes protestando está la sociedad chilena protestando. Y en segundo lugar, la profundidad de la demanda. O sea, aquí no se está pidiendo solamente una que otra cosa, sino que se está pidiendo un cambio brutal en las reglas del sistema. O sea, se está pidiendo fin a la municipalización, se está pidiendo sobre todo igualdad. Tenemos ahí a una de las voceras, ¿no es cierto?, dice la educación chilena está en crisis, y esa crisis significa que la desigualdad que existe en la educación chilena es abismante. Otras proclamas de los estudiantes van por el lado más bien del derecho a la educación, pero el tema de la igualdad está siempre presente. Lo que queremos es que ricos y pobres tengan igualdad frente a la educación. Esta lámina, en que yo no sé si se ve al fondo, ¿no es cierto? Él tiene una pancarta que dice somos estudiantes y no clientes. Ella tiene un cartel que dice todo para ellos, nada para nosotros. Creo que estos dos cartelitos pueden dar con mucha profundidad el fondo de la reivindicación. Somos estudiantes y no clientes. Ese es un grito contra el mercado. Es en el fondo decir, yo quiero que a mí me den educación porque soy ciudadano, porque soy chileno, porque soy joven. No porque puedo pagarla. Y ella dice, pese a esta enorme expansión que hemos visto, ¿no es cierto?, y que probablemente es de las primeras de su familia que termina enseñanza media, ella no mira para abajo, mira para arriba, no mira para atrás, mira para el futuro y dice todo para ellos, nada para nosotros. Está de alguna manera mostrando que la desigualdad en el ánimo de esos jóvenes que hicieron un esfuerzo enorme para estar donde están es tremendamente dolorosa. ¿En qué estamos hoy?
Yo creo que existe, lo señalaron en el panel anterior, un gran consenso sobre la importancia de la educación en Chile, pero este consenso tiene sus pies de barro, tiene mucho de aparente. Estamos todos de acuerdo en que la educación debe ser de calidad para todos, porque con los actuales logros educativos el desarrollo económico no será posible, la democracia chilena tiene sus pies de barro, etc. Pero no estamos dispuestos, no estamos disponibles para pensar una educación que le dé la misma educación a todos. Yo creo que cuando nos acercamos a eso, inmediatamente hay alguien que coloca el palito en la rueda. Todos aprecian la libertad de enseñanza, todos aprecian la educación particular como un bien nacional que no solamente debemos preservar, sino que debemos expandir. Pero cuando queremos que esa libertad de enseñanza sea para todos, vale decir, que haya gratuidad, que no haya financiamiento compartido, que no haya selección, inmediatamente nos damos cuenta que no es verdad que queremos la libertad para todos, queremos la libertad solamente para nosotros. Creo que puse 5 proposiciones, pueden ser 3, pueden ser 10, o sea, pero básicamente voy a leer las proposiciones, pero antes una idea. O sea, quisiera dejar puesto un solo concepto importante, y es que así como en el centenario, después de 20 años, un país logra decir, sí, yo quiero educación para todos, y logra superar el prejuicio que implicaba que los pobres no debían educarse, que las mujeres no debieran educarse, yo creo que hoy día tenemos que pensar que la educación tiene que ser un bien de todos y por lo tanto no puede seguir siendo repartido por el mercado. Tiene que ser un bien que realmente siente las bases de una mejor democracia. Las 5 proposiciones y termino. Para que la educación aporte a la igualdad social debe ser más igualitaria y más integrada que su sociedad. Y tenemos una educación menos integrada que su sociedad. Para profundizar la democracia se necesita una educación más integrada en la que se viva la igualdad, en que esta sea una experiencia fundante, una experiencia de inserción social. Para dar legitimidad al mercado se requiere una educación no mercantil. Esto parece paradoja, pero es muy claro. O sea, la única legitimidad posible que el mercado puede tener es su carácter meritocrático. Y esto supone, ¿no es cierto?, que la igualdad de ingreso al mercado es crecientemente mayor. Para avanzar en la calidad de la educación chilena es impostergable comenzar a abatir su segregación. Es impensable que vamos a tener logros importantes en calidad. Mucho se puede avanzar, no se trata tampoco de esperar que se hagan cambios institucionales para luchar contra la calidad. Pero la calidad de verdad está topeada, está limitada por la enorme tarea que le toca a cualquier profesora o profesora que trabaja en cursos donde la gran mayoría de los apoderados, por ejemplo, no saben leer y escribir. O sea, si no tenemos una cosa un poco más normal, más cercana a lo que es la sociedad, es muy difícil mejorar la igualdad. Por último, la no segregación conlleva más y no menos libertad de enseñanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Eduardo, por la excelente exposición. Ahora entonces escucharemos la conferencia de Cristian Cox sobre procesos de formación de profesores. Muy buenos días y unas gracias grandes a esta invitación del Foro Valparaíso 2010. Yo voy a abordar el tema que está en la lámina, entendido crecientemente esto de la formación de profesores como el eslabón crítico de esta fase de desarrollo de la educación escolar en Chile. Hay una visión crecientemente compartida de que gran parte de la energía del campo de políticas educacionales ha estado en los temas institucionales, tan ideológicamente atravesados, como ilustró recién la exposición histórica de
de Juan Eduardo y se le ha dado comparativamente mucho menos importancia a lo que llamamos la agenda de construcción de capacidades. En el corazón de esa agenda está la institucionalidad formadora de profesores, que voy a compartir con ustedes. Está en una transición de dimensiones que voy a intentar especificar, ¿no? Voy a abordar esos tres temas. El contexto mayor en que se da esta transición y que tiene que ver con unas presiones sociales y políticas enormes sobre esta institucionalidad. Luego voy a muy brevemente referirme a qué evolución es percibible en las políticas referidas a formación de profesores. Y por último voy a meterme en el adentro, en parte, de lo que es la formación de profesores y referirme al tema de reformas de las facultades de educación y relación de estas con las definiciones públicas de estándares y exámenes de habilitación y así por delante. En el punto de partida es importante constatar que hay una presión social y política que es contradictoria y creciente. Por un lado, la élite considera que esta es un área de desastre, dicho coloquialmente. Creo que uno de los vectores que constituyen al movimiento 2020, fundado y liderado por Mario Weissblut, tiene que ver con este diagnóstico. Esta área, el campo de la formación inicial de profesores, es de una precariedad enorme y está comprometiendo el futuro de la calidad del sistema escolar y por lo tanto del desarrollo del país. Y ha puesto una presión desde la sociedad civil sin precedentes y extremadamente interesante. Y hago una referencia ahí al artículo 46G para los no enterados. Este es un artículo de la Ley General de Educación que permite a cualquier egresado de una carrera de 8 semestres de duración de enseñar en la educación media, sin dar ninguna prueba ni examen previo y poder hacerlo por 5 años, antes que tener que dar alguna evidencia de sapiencia pedagógica. Yo creo que detrás de ese artículo hay una lectura por el resto de las profesiones muy crítica de en qué consiste ser profesor y en qué consiste el saber específico de esta profesión, que es invisible para el resto. Y hay aquí un tema importante, mayor, sobre el que voy a volver al final a propósito de los estándares. Así es que desde el resto de las profesiones, desde la élite, transversalmente, una visión muy crítica de la profesión y sus fuentes, su origen. Desde la base, uno podría decir, de la sociedad chilena, en cambio, un movimiento contrario. Una demanda enorme por estas primeras generaciones en la educación superior, por entrar a ella por esta puerta ancha, cada vez menos exigente y que está experimentando fruto de una lectura de estos nuevos grupos sobre cuál es la forma más accesible de entrar a este mundo de la educación superior, es el de las carreras de educación. Y como correlato de esto, una verdadera explosión de los números, que vamos a ver inmediatamente, con el significado esencial para el futuro de reformas como de performance docente en el sistema escolar, de masificación a una escala que no tiene precedentes de la carrera, de la profesión docente y su marca social. Que no tiene precedentes. Fíjense ustedes,
el gráfico lo que está mostrando es la matrícula de las carreras de educación entre el año 70 y el presente, casi 40 años. En la columna de la izquierda, la primera columna, son los órdenes de magnitud de esa matrícula, 20.000, 40.000, 60.000, etc. En la columna de la derecha es la matrícula del sistema escolar, para que tengamos alguna noción de qué está pasando con los requerimientos del sistema escolar sobre la profesión. Y si ustedes se fijan, por 30 años, desde el 70 hasta el 2002, la matrícula total de formación de profesores varió entre 20 y 40.000 estudiantes. ¿Ya? Por un periodo largo, fíjense ustedes, y que es de crecimiento de las matrículas en esta columna, estamos hablando de una matrícula en torno un poquito superior a los 20.000 alumnos. El año 2002, lo que ocurre es que un conjunto de universidades privadas nuevas logran su autonomía por temporalidad definida por las reglas de la LOCE y del Consejo Superior. Logran su autonomía decenas de instituciones que crean sedes en todo el país. Y se dispara. Esto es casi una vertical cambiando completamente, una tendencia larga que había oscilado en los órdenes de magnitud que referí y que hoy día están están en el orden de, hoy día tenemos 92.000 alumnos estudiando carreras de educación. El año 96 eran 26.000. Entre esos dos puntos en el tiempo, observen lo que pasa con la matrícula del sistema escolar, en la columna de la derecha. No pasa nada. Peor, disminuye, porque demográficamente el impacto sobre la matrícula de básica es que está cayendo desde hace varios años. Miren ustedes lo que ha ocurrido con la oferta de programas de formación en educación, en pedagogía en la última década. Por tipos de universidades. De un total de 203 programas el año 96, antes de ayer, estamos en casi 700 programas. Y si miramos las matrículas, ahí pueden ver desagregado por universidades tradicionales, privadas, institutos profesionales y los totales. Lo que les decía, a mediados de los 90, en torno a los 26.000 alumnos, hoy, antes de ayer, casi 100.000. Sin que pase nada equivalente con nuestra matrícula escolar. Así que estamos al interior de una tendencia, estamos al interior de un incendio, literalmente, que no ha sido estudiado, pero que sin embargo sus consecuencias, si uno mete en el cuadro los temas de no exigencia de PSU en la mitad de las instituciones que generan estos nuevos programas, el término masificación y el término caída de estándares y dificultades enormes de pensar en poder formar unos profesores siglo XXI a la altura de poder comunicar efectivamente el currículum exigente que tiene el país hoy día en el sistema escolar, está casi garantido que no lo vamos a lograr si no se actúa en forma consistente y firme sobre lo que está ocurriendo o ha estado ocurriendo. Ese es el contexto. ¿Qué ha ocurrido por el lado de las políticas mientras esto está pasando? En la lógica como se
advirtió en el primer panel de esta mañana, increíblemente desregulada, con que la relación entre el sistema escolar y la formación de los profesionales que lo sostiene hoy día es manejada, es actualizada en nuestro país. Hay una evolución de las políticas que va en la dirección adecuada, va en la dirección correcta, desde cero regulación a algo de regulación, y una regulación que se manifiesta sobre lo esencial. Y hay ahí un signo interesante, esperanzador. Se parte a mediados de los 90 con un marco institucional completamente desregulado y con un intento de las políticas gubernamentales por ayudar a la reforma, al ayornamiento de un conjunto importante de facultades de educación, 17 de ellas a través de fondos de recursos y términos de adjudicación de esos recursos bastante amplios. Es una invitación a ofrecer calidad, pero sin definiciones de foco, ni de en qué nivel, ni de la forma de hacerlo. Eso fue el programa de la formación, fortalecimiento de la formación inicial docente generado durante la administración Frey y culminado durante el gobierno del presidente Lagos, en 97-2002. Un segundo intento de las políticas públicas y con un cierto hiato entre las dos, si ustedes se fijan en los años, entre el 2002 y el 2006 hay silencio de las políticas. El MECESUB apunta un poco más finamente y dice, hay recursos para proyectos de reforma curricular que apunten a que la formación de los profesores de básica de quinto a octavo tenga una especialización disciplinaria, tenga un mayor énfasis, mayor tiempo dedicado a las disciplinas de base. Y eso ocurre en esos años. La buena noticia es que efectivamente las universidades, consorcios de universidades generaron proyectos de reforma curricular en esta dirección. La mala noticia es que no se han implementado y no se han implementado por un factor estructural, y es que ninguna universidad sola se atreve a egresar profesores con un título que restrinja sus posibilidades de empleo, al decir, este profesor, esta profesora está preparado para enseñar matemáticas y ciencias, 2 disciplinas máximo.